Doctor Iván Duque, próximo presidente de la República de Colombia, muy buenos días. Muy buenos, doctor Fernando, un gran saludo para ustedes, sus compañeros y toda la audiencia. Aprovecho para disculparme que las últimas 2 semanas hemos tenido dificultades por la hora debido a desplazamientos, pero aquí estoy de nuevo, alegre en su programa. Muchísimas gracias, doctor Duque, y nuestra admiración. Nuestra admiración por muchas razones, pero además por el valor que usted tiene. Usted va a recibir un país en llamas, un país incendiado. Lo que está pasando en la frontera sur y lo que está pasando en la frontera con Venezuela es, ahí sí, una verdadera guerra. La guerra de los narcos, la guerra de la cocaína. Este país está incendiado. Ahora, cuando estamos hablando, la frontera del sur es un mar de coca, toda esa zona de Tumaco, y una situación insostenible. Ya nos aparecieron las imágenes de una parejita de ecuatorianos que parte el alma, parte el corazón. Es muy difícil verlos y no llorar de pena, de vergüenza humana. Y en la frontera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, no se mueve la hoja de un árbol porque el EPL dijo que nadie podía salir de su casa, y en los 5 municipios del Catatumbo nadie se mueve de su casa. Y usted va a ser presidente de la República que le dejan en esas condiciones, doctor Iván Duque. Pues, doctor Fernando, lo que está ocurriendo es la consecuencia de la permisividad con el delito, del desgreño administrativo de un Estado que salió de un gobierno, prácticamente que salió fue a entregarle toda suerte de concesiones a los grupos armados ilegales. Mire, yo he dicho cosas tan claras como esta, doctor Fernando. Esto que ocurrió con alias Jesús Santrich es producto de nunca haberle exigido a las FARC como organización, antes de firmar cualquier cosa, que entregara toda la información del narcotráfico, de los laboratorios, de las redes de suministro, del lavado de activos, de los puentes con los carteles mexicanos, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que un negociador de las FARC, o una estafeta menor, un negociador, aparece en una conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína. Esa es la evidencia, que detrás de esa negociación hay unos intereses oscuros que tienen que revelarse. Porque la pregunta elemental es, si hubieran entregado toda esa información, el señor alias Jesús Santrich no estaría haciendo lo que está haciendo. Por eso es urgente que la FARC le cuente al país toda esa información de una sola vez, como organización. Y además, lo que ha ocurrido con alias Guacho es producto también de una desmovilización y un desarme fallido, porque alias Guacho salió de una zona de concentración. Y las armas no las compró en un supermercado, las tenían encaletadas. Y los dineros con los que ha operado no son dineros que salió a pedir prestado a los bancos. Los tenían también escondidos. De más para decir que armas escondidas y dineros escondidos debe implicar que los que negociaron a nombre de esa organización pierdan todos los beneficios, porque es una burla a las víctimas y al país entero. Y lo que sí tengo absolutamente claro es que yo quiero ser el presidente que le devuelva al país la seguridad, que le devuelva al país el sentido de autoridad para enfrentar todas esas manifestaciones de crimen organizado. Y como presidente de la República voy a estar encima de lo que está ocurriendo en el Catatumbo y en Tumaco, para que nosotros acabemos de una vez por todas la presencia de los grupos armados ilegales y además acabemos con ese crecimiento exponencial de la coca que se convierte en una amenaza para todo el país. Lo que estamos viendo es una vergüenza nacional de un gobierno que dejó todos los temas de la agenda para un segundo plano y se dedicó fue a favorecer a los verdugos del pueblo colombiano. Para regresar el país a los tiempos de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, quien es para honra suya su gran consejero y su gran amigo. Aquí recuerdo a Guillermo León Valencia cuando le hablaban con sorna de que él esperaba carta de Popayán de Guillermo Valencia, su padre, el más grande humanista que produjo América en aquellos tiempos. Y Guillermo León le decía, esa no es mi tragedia, esa es mi gloria. Usted debe decir también, una de mis mayores glorias es contar con la ayuda, el consejo
de un hombre como Álvaro Uribe Vélez, que dejó el país tranquilo, en plena seguridad democrática. Él decía, la culebra no está muerta, pero Ave María si estaba escondida, Ave María si estaba en retirada por las montañas de Colombia, en retirada cuando la perseguía el glorioso Ejército Nacional, hoy humillado, vuelto pedazos y sometido a la famosa JEP. Doctor Iván Duque, por Dios, nuestros militares teniendo los mismos jueces que tienen los bandidos de las FARC, equiparados a ellos. Bueno, con eso va a tener que enfrentar usted y va a tener que enfrentar otro problema, doctor Iván Duque, de unas dimensiones colosales. Usted estuvo y tuvo un grande éxito en una reunión con los confeccionistas de Colombia que están al borde de la quiebra por la revaluación del peso colombiano. Se van a perder 1.800.000 empleos si no se hace algo y algo muy de fondo. Los cafeteros hoy, cuando estamos hablando con usted, tienen el mismo precio de hace 7 años. Están quebrados, literalmente quebrados por la revaluación del peso. Usted que es experto en estos temas económicos, ¿cómo va a enfrentar semejante circunstancia? Pues doctor Fernando, empecemos por las cosas más elementales. Es que primero el sector de textil y confección es un sector vital en la generación de empleo. Emplea muchísimas mujeres cabeza de familia. Hace parte de una gran cadena de valor agregado y es un sector que viene golpeado por muchísimos fenómenos. Empecemos por una cosa, el contrabando. El contrabando técnico que está entrando al país está destruyendo lentamente y ahora un poco más acelerado esa industria, afectando puestos de trabajo. Se han perdido más del 40% de los puestos de trabajo que se han perdido en la industria corresponden a ese sector. Es una tragedia. Otra cosita, si usted se da cuenta, es un sector que está compitiendo con las importaciones de prendas de vestir de países que tienen condiciones laborales prácticamente de esclavitud. Y eso también es una competencia desleal con el producto nacional. No pueden descontar muchísimos impuestos que hacen parte de la reconversión tecnológica e industrial. Entonces, ¿qué le dije yo al sector de la confección? Primero que todo, que van a tener en mí un presidente de la República que va a apelar a todos los mecanismos arancelarios necesarios para que no haya una competencia desleal con las prendas que vienen de países donde las condiciones laborales son de esclavitud. Segundo, nosotros vamos a promover una diferenciación del IVA para los textiles y confecciones y también para el calzado, que son productos que consume de manera permanente el ciudadano y que hacen parte de su diario vivir, y que además, si tenemos una tarifa diferenciada de IVA, tenemos un mecanismo también mucho más ágil para quitarle la competencia del contrabando en las calles del país. Tercero, que se pueda descontar el 100% del IVA que se gasta en la importación de maquinaria para la transformación del sector. Que adicionalmente tengamos una política para facilitar la importación de ciertas materias primas, para que tengan la posibilidad de alcanzarlas y poder desarrollar la transformación del producto en el país. Que tengamos una campaña de consumir el producto nacional, valorar el producto nacional. Y también debo decirlo, doctor Fernando, que tengamos una forma muy fácil de tributación, sobre todo para los pequeños satélites, que podrían trabajar a través de un mecanismo de monotributo, y eso les ayuda a desarrollar sus negocios y a generar empleos como lo están haciendo. Eso en lo relativo al sector de la confección. Y frente al tema cafetero, usted sabe que lo hemos hablado también en varias ocasiones. Hoy estamos viendo una tragedia. La roba de café está por debajo de 70.000 pesos cuando los costos de producción superan los 75.000. Entonces, eso puede llevar a una situación social deplorable y ya se están empezando a ver graves problemas. Y yo creo que ese es el momento de empezar a plantearle al país, primero, un programa de reacción inmediata que garantice la estabilidad de precios, un precio mínimo de compra, como se hizo también en su momento en el gobierno del expresidente Uribe, en un choque de precios, acompañado también por una acelerada revaluación del peso. Esas son políticas que hay que abordar en este momento y al mismo tiempo ver cómo se pueden tomar unas decisiones para abaratar los insumos y que eso no se convierta también, porque son insumos muchos que tienen que ser importados y que están dolarizados,
hay que buscar cómo nosotros podemos tener un programa de subsidio temporal para eso e ir protegiendo al sector ante esta crisis. Y claro está, necesitamos que en el mediano y largo plazo este país se fortalezca en la capacidad de tener cafés especiales para llegar a consumidores que conocen muy bien el producto y que saben diferenciarlo. Pero urgentemente hay que trabajar para tener ese mecanismo de prevención ante los choques de precio, y espero ser el presidente que cree ese mecanismo con velocidad, doctor Fernando. No menciona usted el tema de la revaluación del peso, doctor Duque, y me perdona que sea tan insistente, pero es que hace 2 años el dólar valía 3.450 pesos, febrero del año 2016. Hoy vale 2.700 y un poquito más. Las casas de cambio están inundadas de dólares. ¿Por qué razón? No es por el precio del petróleo, que no le mientan al país, es por la abundancia de dólares procedente del narcotráfico. Esta es una lucha de los narcotraficantes con la gente que trabaja en Colombia honradamente. ¿Quién va a ganar en su gobierno, doctor Duque? Pues es que mire, doctor Fernando, lo que está ocurriendo cuando usted ve que el área sembrada de coca pasa de 60.000 o menos de hectáreas, 40.000 era la cifra con la cifra de la Secretaría de Estado. 48.600. Correcto. Y ahora estamos en más de 200.000. Eso, por supuesto, tiene que generar un ingreso de divisas oscuras al país, producto de toda esa operación de narcotráfico, y ese dinero está en las calles, y ese dinero, por supuesto, también afecta el comportamiento cambiario. Pero eso no lo estoy diciendo ahora que usted me lo pregunta. Yo llevo diciendo eso más de 1 año y medio, y lo dije además en el Congreso, lo dije en un debate en la Comisión Tercera. Aquí tenemos que actuar frente a este fenómeno. Lo cierto es que la revaluación va a afectar a muchos sectores, está afectando a los exportadores, está afectando a los textileros, está afectando también a los cafeteros, va a encarecer muchísimo los insumos, y eso va a tener un impacto también en inflación, y ese impacto en inflación también se traduce en una afectación de la capacidad adquisitiva, y eso por supuesto también tiene una implicación en el empobrecimiento o en la pérdida de capacidad de compra de las familias. Y entonces yo creo que en este momento no podemos seguir con indiferencia. Por eso la decisión tiene que ser absolutamente clara. Hay que enfrentar esos cultivos ilícitos, hay que tener todas las herramientas, hay que tener erradicación y sustitución obligatoria, hay que tener desarrollo alternativo, hay que cortar las cadenas de suministro, hay que acabar con los laboratorios, hay que profundizar la lucha contra el lavado de activos y perseguir todos esos recursos de los carteles y confiscarlos de manera rápida. Y tenemos que hacer una gran campaña internacional, doctor Fernando, para que los países que venden precursores químicos tengan las órdenes de despacho de manera transparente. Esas son parte de las políticas que yo pienso emprender como presidente de la República. Y he dicho que para enfrentar también la creciente situación de consumidores en las calles de Colombia hay que prohibir la dosis personal. Eso va de la mano con el acto legislativo 02 del 2009. Pero además, como lo he dicho, aquí no se trata de meter a la cárcel al consumidor que se le encuentre con la dosis de cualquier psicotrópico o alucinógeno, se confisca. Si es reiterado tendrá multa, pero los jíbaros tienen que ir a la cárcel como les corresponde. Y esas son las medidas que yo espero implementar como presidente de la República. Doctor Iván Duque, nos acaban de dar la cifra última de la evolución de la industria en Colombia, perdiendo empleos todos los días y disminuyendo su capacidad productiva. Nosotros estamos sosteniendo que si no hay un surgimiento o un resurgimiento, pero radical, de la instalación industrial en Colombia, del ánimo inversionista de extranjeros y de colombianos que crean en Colombia y siembren fábricas nuevas en todas partes, no habrá manera de combatir el empleo informal ni el desempleo juvenil, que es una verdadera sentencia de muerte que se ha dictado contra el país. Su visión sobre ese fenómeno de la industrialización. Pues, doctor Fernando, es que la industria viene golpeada, han pasado 8 años y el comportamiento de la industria ha sido deplorable, y es una industria afectada por múltiples factores. Vamos por lo más elemental. La industria está agobiada por la carga tributaria. Estamos viendo que muchas empresas están pagando tasas efectivas de tributación sumando
todo lo que son trámites con algún tipo de costo, sumado a los impuestos nacionales, departamentales, municipales, los impuestos a la nómina, todo eso lleva tasas efectivas de tributación para las empresas que son absolutamente leoninas y alcabaleras. Adicionalmente, están sometidos a un exceso de regulación. Más de 68.000 resoluciones en 15 años, más de 17.000 decretos. Tercero, están afectadas por la multiplicidad de ventanillas, que la DIAN, que la UGPP, que el INVIMA, que el registro mercantil, que las superintendencias, que SAICO, que ASIMPRO, y sume todas. Cada una tiene un peregrinaje burocrático con un costo. A eso agréguele el costo del kilovatio industrial colombiano por encima del de muchos de nuestros competidores. A eso agréguele las dificultades logísticas. Entonces, toda esa sumatoria le ha restado competitividad a la industria y no hemos tenido una política. Doctor Iván Duque. Doctor Duque. Contacto con Iván Duque, doctor Fernández. La eterna historia, ¿no? Sí. La eterna historia. Bueno, entonces... Ahí lo tenemos nuevamente. Ahí está, doctor Fernando. Doctor Duque, perdóneme, doctor Fernando. No, le estaba haciendo la sumatoria a todas estas amenazas al sector industrial y eso es lo que ha hecho que se pierdan puestos de trabajo, que se paralice la inversión, y yo quiero ser el presidente que reactive la industria en Colombia. Vamos a tomar decisiones claras en el Estado. Es un Estado austero, es un Estado que elimina gastos innecesarios, es un Estado que además va a reducir la evasión en un 50% apelando a la factura electrónica y a nuevas tecnologías, todo para bajar los impuestos y la carga tributaria a las empresas, incentivar la inversión y la generación de puestos de trabajo. Vamos a desregular, vamos a poner una política donde por cada regulación se eliminan 3 para tener un sistema mucho más ágil, crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento para que haya un solo punto digital donde el empresario resuelva sus trámites ante el Estado y que abramos mercado. Yo he dicho que no voy a negociar ningún solo tratado de libre comercio en los próximos 4 años, pero nos vamos a dedicar a aprovechar los que tenemos y la industria tiene que encontrar mercado allí. Y en materia logística, doctor Fernando, nosotros también necesitamos facilitarle a los lugares de ubicación industrial la llegada a los puertos y la salida estratégica. Y frente al desempleo y a la informalidad, la única manera de vencer el desempleo y la informalidad es teniendo quien lo genere. Y quien genera empleo en una sociedad es el sector privado, las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Y para que lo puedan hacer, necesitan no estar asfixiadas con tantos impuestos y con tanto trámite. Por eso la lógica de recuperación económica que yo le planteo al país es toda esta eliminación del derroche y la simplificación de trámites, bajar impuestos y subir salarios, doctor Fernando. Doctor Iván Duque, si uno repasa cualquiera de las obras de los grandes hacentistas de la hacienda pública, desde el profesor Einaudi y si va Esteban Jaramillo entre nosotros, cualquiera, lo primero que dice es que el impuesto debe ser de fácil recaudo y que el contribuyente puede pagar fácil. Aquí tenemos un código tributario que es la obra legislativa más grande que no compite sino con el Código Civil y con los 4 libros derivados de Napoleón y del Código de Bello. Sigue el Código Tributario. Un contribuyente nos decía con mucha gracia pero con mucha desesperación al tiempo, que se me roben la plata pero que no me enloquezcan. Por Dios que no me enloquezcan. Usted simplificará los sistemas tributarios para que la gente en Colombia pueda vivir y pagar tranquilamente unos impuestos razonables que según la famosa curva de la FEA aumentan en su recaudo cuando se disminuye la carga que ellos implican y cuando disminuye la logística para cobrar semejante cosa, que nos roben pero que no nos enloquezcan. Eso dicen los industriales. ¿Usted qué opina? Tienen toda la razón, doctor Fernando. Es que yo llevo hablando con los industriales mucho tiempo. El industrial colombiano le ha tocado padecer 14 reformas tributarias en 25 años. Al industrial colombiano le toca padecer que hay normas de estabilidad jurídica que después las empiezan a revocar de a poquitos, que les hablan de mecanismos como las zonas francas y después les cambian la tributación, que le aumentan la renta presuntiva, que le cambian la regulación energética. En fin, yo creo que aquí nosotros no podemos seguir jugando
con la industria, simplemente viendo al empresario como lo hace el gobierno, que es como una vaca lechera que la ordeña para gastar más. Lo que yo pretendo es ser el presidente que vea al sector privado como el socio que necesita para el desarrollo del país, generando el empleo de calidad, la inversión, la competitividad, la formalización, que es lo que el país necesita para progresar de manera sostenida. Acá la industria la siguen mirando con desprecio, pero adicionalmente no le han facilitado los mecanismos de exportación. Hace 3 años, cuando hubo una gran devaluación, dijeron que ahora era el momento de la industria, pero ¿cómo podían exportar si primero tenían la afectación de tener que no poder descontar todo lo que habían invertido en bienes de capital para la transformación productiva? ¿Y cómo lo podían hacer además con un crédito que está concentrado en muy corto plazo, con unas tarifas que son altas comparadas con otros países en los márgenes de intermediación, y que además tenemos las serias dificultades de tener muchísimas ambigüedades en el sistema tributario, empresas que se les demoran en devolverle impuestos más de 14, 15 meses, empresas que tienen que pagar anticipos de renta no causada, afectando también su flujo de caja. Por eso, aquí lo que se necesita es un gobierno que le ayude al micro, al pequeño, al mediano y al gran empresario a progresar para que genere empleo de calidad. Y esa también es la forma de ayudar a los trabajadores de nuestro país. De manera que ese compromiso lo tienen conmigo y voy a ser el presidente de la reactivación económica de Colombia, doctor Fernández. ¿Qué es lo que el país necesita con una urgencia inaplazable, una urgencia angustiosa? Y necesitamos elegirlo a usted en este mes de mayo. Es que no damos para más. Usted tiene que empezar una especie de pregobierno, de empalme, pero trabajando con tranquilidad para que el 7 de agosto se empiecen a producir resultados. Solamente lo que va a significar su triunfo en materia de seguridad, de tranquilidad para los acreedores de Colombia, para los empresarios, para todo el mundo, representará un cambio fundamental, no solo en el alma nacional, sino en la realidad, en la circunstancia, como diría Ortega y Gasset. Por eso hay que ganar en mayo. ¿Cómo vamos con ese propósito, doctor Iván Duque? Trabajando intensamente, doctor Fernando, trabajando sin descanso, hablando de nuestro programa, hablando con los ciudadanos y aguantando y enfrentando la maledicencia, la guerra sucia, la desinformación. Pero más que ese tipo de política, la nuestra es la de política de la decencia y el contacto cercano con el ciudadano, y seguiremos en ese empeño. No vamos a descansar ni un solo día de aquí al 27 de mayo. Estamos llegándole a los ciudadanos con propuestas claras, con posiciones firmes, con el deseo de sacar este país adelante, y yo espero que la ciudadanía nos siga respondiendo como lo ha hecho hasta ahora. Yo le digo a todos sus oyentes, quiero que cada uno sea un jefe de debate, que todos los días nos consiga uno o varios votos más para que construyamos ese anhelo de ganar en la primera vuelta. Así tiene que ser, doctor Iván Duque, por el porvenir del país. Algunos creerían que es por beneficiarlo a usted, ¿no? Pobre usted que va a tener que enfrentar lo que va a tener que enfrentar. Bienaventurada Colombia, que va a tener una esperanza, que es lo último que se quedó en la caja de Pandora, no se le olvide, se volaron todas las virtudes, pero se quedó guardada la esperanza que tienen los colombianos en usted. Usted tiene que ser muy consciente de la responsabilidad que significa el que su nombre y el que su elección con Marta Lucía Ramírez, que es una fórmula vicepresidencial de excepción, eso le retorna al país la confianza y la tranquilidad. Una palabra sobre ese tema. El vicepresidente no es un decorado. El vicepresidente no es para llenar un renglón. El vicepresidente es un elemento fundamental para la tranquilidad de un país y para su estabilidad política. ¿Por qué no nos da una palabrita sobre eso, doctor Iván Duque? Pues, doctor Fernando, yo estoy supremamente honrado de estar en este trabajo, en este empeño, en esta carrera con la doctora Marta Lucía Ramírez, una persona a la cual aprecio, a la cual admiro. Deseo que además Colombia tenga su primera mujer vicepresidenta. Hemos recorrido el país, estamos trabajando en equipo, distribuyéndonos temas, haciendo un trabajo pedagógico con la ciudadanía, y va a tener Colombia en ella una persona cercana al ciudadano, una persona de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y sé que juntos vamos a hacer un equipo ganador por el país y para el país.
voy a estar recorriendo Colombia con ella, vamos a estar yendo a debates, a foros, hablando con jóvenes, con empresarios, con mujeres cabeza de familia. Tenemos un gran compromiso con la mujer colombiana, una mujer colombiana que necesita ser cada vez reconocida, con mayor fortaleza. Hay muchas mujeres que por trabajo igual ganan por debajo de lo que ganan los hombres. Con Marta Lucía ya ha estado liderando también esta agenda. Vamos a hacer una política pública para mejorar las condiciones de la mujer en Colombia. Ella además tiene una gran solvencia en temas de comercio exterior y hemos estado pensando en cuáles van a ser esas medidas para facilitar el camino de la exportación colombiana. En fin, con ella hay muchos temas que nos motivan a trabajar en equipo y me siento orgulloso y complacido de estar en esta carrera con ella, doctor Fernández. Doctor Iván Duque, por las urgencias del momento y por los temas dramáticos que tenemos que enfrentar, como este tema del incendio del país, Colombia es un país incendiado por la droga, por la delincuencia, por las ollas, por toda la tragedia nacional que se deriva del narcotráfico y de la complacencia con las FARC y con el narcotráfico. No hablamos de un tema que es esencial y que nos reservamos para próxima oportunidad. Teóricamente íbamos a hablar de ese tema ahora, la ciencia y la tecnología. Si no innovamos, nos dejó atrás el tren de la historia. La innovación es el grito del momento. Hay que innovar, hay que ajustarse a las posibilidades tecnológicas que le abren al país inmensas posibilidades al mismo tiempo que le representan grandes desafíos. ¿Cuándo quiere que volvamos a hablar sobre ese tema que centenares de miles de colombianos lo oirán a través de la hora de la verdad? Le decimos con mucho orgullo. Si quiere mañana mismo, doctor Fernando. Listo. A mí no me haga desafíos en vano. Hagámoslo mañana mismo para ponernos al día y no haber podido hablar la semana pasada. 6:30 de la mañana. A la misma hora. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, futuro presidente. Un abrazo, doctor Fernando. Un saludo para usted y toda su audiencia.